Muchas gracias, Carmele, por hablarnos de la dieta cetogénica, que para nosotros es un mundo, la verdad. Y ahora, bueno, vamos a hablar de neuropsicología. El neuropsicólogo profesional de la epilepsia desde un enfoque holístico, con Eva María Martínez Olmedo, es psicóloga general sanitaria y educativa y especialista en neuropsicología infanto-juvenil y trabaja en el Instituto Psicoeducativo de Leal. Nos va a hablar de la figura del neuropsicólogo en las personas con epilepsia y bueno, pues adelante. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias por la invitación y por escuchar, que ya soy la última y cuesta un poquito. Bueno, yo voy a hablar un poquito del papel del neuropsicólogo, que es otro de los especialistas que efectivamente pues tenemos que coordinarnos con los demás profesionales de la salud, pues para ofrecer la mejor atención posible, ¿no?, a todos los pacientes que tienen epilepsia. Es verdad que voy a intentar dar un enfoque holístico, pero como yo soy más de la parte del infantil y juvenil, pues al final voy a poner un poco síndromes característicos de esa etapa del desarrollo. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo didáctico, a ver qué tal. El neuropsicólogo es el profesional fundamental en la rehabilitación de los pacientes con epilepsia, porque nosotros nos encargamos de conocer y estudiar cómo funciona tanto el cerebro como las emociones y la conducta y cómo se interrelacionan entre sí. Entonces, bueno, vamos sobre todo a jugar un papel fundamental en cómo se rehabilitan los procesos cognitivos que se alteran más en cada uno de los tipos de epilepsia. Entonces, bueno, lo que primero tenemos que hacer es recogerlo en una buena evaluación neuropsicológica. Tenemos que ir evaluando los procesos cognitivos, es decir, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje, para poder llegar a realizar un diagnóstico que también ayuda al neurólogo, ¿no?, a poder determinar qué tipo de epilepsia estamos intentando ver y también su futuro tratamiento. Es decir, algunas epilepsias sí que conllevan una medicación asociada, pero otras epilepsias no, porque pueden ser síndromes benignos, lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, bueno, esa evaluación es como la piedra angular donde se va a ir cimentando el resto de pasos que tenemos que seguir a la hora de tratar. Tenemos que tener en cuenta tres variables importantes. El primero es, la primera, los aspectos familiares y sociales de ese paciente. Por otro lado, cuál es la historia escolar y laboral de ese paciente. Y por otro lado, los aspectos emocionales y psiquiátricos, que también a veces pueden interferir. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las tareas que nosotros podemos desempeñar, ¿no?, como neuropsicólogos? La primera, en la que podemos ayudar a los pacientes, es a obtener respuestas a preguntas significativas para el tratamiento médico. Nosotros tenemos esos conocimientos para poder ofrecer al paciente. Por otro lado, tenemos que realizar una valoración y diferenciación de la disfunción neuropsicológica de problemas que estén relacionados con la epilepsia, que muchas veces, como se ha comentado en alguna de la ponencia, puede ser de tipo emocional, es decir, pueden cursar con ansiedad y depresión. Creo que lo comentaba el doctor Parra, que a veces tenemos que diferenciar si es primero la depresión y por eso ha venido un desencadenante por crisis epiléptica, o si es una consecuencia. Si es causa o consecuencia es algo muy importante en el tema del diagnóstico y el tratamiento. Entonces, por un lado tenemos que mirar cuál es la localización hemisférica. No es lo mismo todas las funciones asociadas al hemisferio derecho que las funciones cognitivas asociadas al hemisferio izquierdo. Para rehabilitar es muy importante. Y por otro lado, la posible afectación de las funciones cognitivas a causa de la medicación. Se ha hablado mucho de este tema. Entonces, bueno, si hay una medicación u otra, eso va a tener una afectación diferente en los procesos cognitivos de cada paciente. Y otro punto importante es la valoración e identificación de posibles tratamientos de tipo rehabilitador, es decir, qué tipo según el perfil cognitivo que nosotros hayamos establecido en la evaluación, cuál va a ser, el perfil neuropsicológico y el tipo de materiales y el tipo de intervención que vamos a llevar a cabo con ese paciente, que es totalmente individualizado, porque en neuropsicología cada cerebro es totalmente único y diferente y depende de miles de factores. Y por otro lado, la evaluación neuropsicológica no solamente nos ayuda para poder evaluar todos los procesos cognitivos más fríos del cerebro, que así lo llamamos, es decir, lo que es la atención, la planificación, el lenguaje, sino la parte más emocional y que tiene que ver muchísimo con la autoestima y las relaciones sociales del paciente, que muchísimas veces
pues sufren ahí bastante afectación y tenemos que trabajar mucho eso en ellos para poder empoderarles y saber que realmente ellos pueden también hacer muchísimas cosas, ¿no?, para sentirse mejor y que no esté tan estigmatizado, que se vean como inferiores, sobre todo en el tema del cole. Muchas veces dicen, es que no llego al ritmo del compañero, ¿no?, es que parece que necesito apoyo de una PT. Pues todo eso también hay que enfocarlo también en positivo, es decir, no solamente pensando que es la parte deficitaria, sino que a mí me gusta mucho apoyarlo en las fortalezas. Eso también es muy importante. Entonces, bueno, ¿cuáles serían en general las alteraciones neuropsicológicas más frecuentes en epilepsia? Sobre todo y frecuentemente se dan en el área de la memoria y el aprendizaje. Así que esto en el tema escolar es capital, porque claro, es la vía principal por la cual todos vamos a aprender. Pero no solamente se dan ahí, es decir, también se alteran los siguientes procesos, como bien os pongo, es decir, los procesos atencionales siempre suelen estar afectados, de hecho son la base, porque la memoria sería un paso más en el tema de procesamiento de la información, sobre todo la capacidad para sostener la atención durante un tiempo corto, eso lo van a tener bastante alterado, y la capacidad de seleccionar información, es decir, yo te pongo un montón de estímulos que me están distrayendo y solamente tengo que echar el foco a aquellos que realmente quiero que te quedes con ellos y los grabes bien. Por otra parte, el lenguaje también a veces suele estar afectado, depende, como digo, de la localización hemisférica de cada tipo de epilepsia. Entonces puede estar afectada la comprensión, la fluidez verbal, por ejemplo, dime palabras que empiecen por P en un minuto. Entonces te tengo que ir diciendo, ¿no? Muchas veces eso le cuesta más. Si por ejemplo le digo, bueno, te lo voy a facilitar, te voy a decir que me digas una categoría semántica, por ejemplo, animales o prendas de vestir, ahí lo suelen hacer un poquito mejor, ¿vale? Si le doy una pista verbal para que puedan acceder a esa caja del lenguaje y sacar, es mucho más fácil que una tarea de fluidez que es muchísimo más abstracta, por así decirlo. Y luego también en la expresión, cuando tienen que expresarse verbalmente, las oraciones suelen ser más simples, no hay tanta complejidad a nivel gramatical o morfosintáctico, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienen que elaborar un discurso, tanto en el canal escrito como en el canal verbal, les va a costar un poquito más, por esa dificultades en la organización de ideas que tendría que ver con las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad de planificar, la capacidad de tomar decisiones, que eso además depende de los dos hemisferios cerebrales, la toma de decisiones, la capacidad para monitorizar su propia conducta, es decir, cuando esté realizando una tarea voy a revisar a ver si la he hecho bien o dónde he cometido el error. El paso en el que haya cometido el error, ahí es donde tengo que ver cómo engancho para poder seguir. Por otro lado, también pueden tener dificultades en las capacidades visoperceptivas, toda la parte que tiene que ver con lo visoespacial y visoconstructivo a la hora de encajar piezas o de poder hacer puzzles o un montón de dibujos, pues ahí también suelen tener dificultades, ¿no? Y luego, sobre todo, otra cosa importante, aparte de las alteraciones en memoria y aprendizaje, es que por el efecto de los fármacos que suelen tomar, hay una mayor lentitud en el procesamiento de la información. Es decir, ellos aprenden, pero aprenden de una manera un poquito más lenta. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en el tema del cole, sobre todo. Es decir, el ritmo de aprendizaje es diferente. No quiere decir que no aprendan, pero se les tiene que dejar un poquito más de tiempo para que puedan exponer los conocimientos que tienen. Eso es fundamental. Y además, aparte de eso, como hemos dicho que tenemos las funciones frías, pero también las funciones cálidas, hay que tener en cuenta las variables personales del individuo que no se pueden aislar. La parte ambiental y la parte de relaciones sociales y autoestima es casi igual de importante, sobre todo en la adolescencia, con el tema del grupo de iguales, cómo encajo, cuál es mi identidad personal, todo eso es, fundamental. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Pues esto también lo ha dicho el doctor Parra, el tema de la parte del impacto negativo en las actividades de la vida diaria del paciente, sobre todo por esas dificultades en el área de procesos atencionales y ejecutivos. Esto va a generar un impacto generalmente negativo en la vida del paciente. ¿Y dónde impacta más? Pues en las actividades rutinarias básicas de la vida diaria, que van a ir también más lentos, por ejemplo, pues yo qué sé, en el tema de la ducha, o en el tema de comer, o en el tema de hacer los deberes, por ejemplo, y luego en los procesos complejos de aprendizaje, contribuyendo en ocasiones al fracaso escolar. Por eso he incidido antes en que el ritmo de aprendizaje hay que respetarlo en ellos y saber que sí que aprenden, pero por otros canales de información. Si yo sé, por ejemplo, que el punto débil de un niño está en la atención auditiva, voy a intentar compensar con la atención visual, porque no está todo perdido, porque por la parte auditiva yo no puedo aprender.
Es decir, tengo que utilizar el punto fuerte para arrastrar el punto débil. Y por otro lado, este efecto desfavorable impacta obviamente la calidad de vida, afectando al bienestar psicológico, que es una piedra fundamental, al bienestar social y al bienestar educativo. Entonces, ahora lo que me voy a meter un poquito es en los síndromes epilépticos más frecuentes que se dan en la infancia y la adolescencia, que dependen de 3 factores fundamentales para saber un poquito cómo se van a ir evolucionando cada uno. De la edad de inicio de ese síndrome epiléptico, de las anomalías neurológicas que provoque y por otro lado de la efectividad del tratamiento médico. Entonces, bueno, vamos a empezar por 2 que son poco frecuentes pero devastadores. Yo cuando estaba haciendo prácticas en el hospital los vi 2 casos de Lennox y 2 de West y la verdad es que son bastante duros de llevar, ¿vale? Entonces, bueno, el síndrome de West es una patología grave, aunque es poco frecuente, menos mal. Suele aparecer antes de los primeros meses de vida y son crisis cortas de aproximadamente 1 segundo, así que también es difícil a veces localizar eso por el corto periodo de tiempo. Cursa con un retraso psicomotor y se puede dar una flexión o extensión de la cabeza, el cuerpo, las extremidades, pero ya os digo que este generalmente pues se ve poco. Y luego está el síndrome de Lennox, que sí que está asociado a deterioro mental grave, y es muy incapacitante. ¿Por qué? Porque las crisis son refractarias a los fármacos habituales. Lo que hemos dicho antes de lo farmacoresistente, el Lennox sería un candidato en este sentido. Entonces yo me acuerdo del caso de uno de los niños que tenía 9 años y vino a la consulta de neuropediatría. Ese niño había tenido un aprendizaje normal y cuando llegó a los 9 le detectaron el síndrome de Lennox. Entonces, por ejemplo, la neuropediatra le decía que hiciera una suma o una multiplicación simple y ese niño no era capaz de hacerlo. Entonces, imaginaros la devastación para la familia, que se ponían diciendo, pero ¿cómo puede ser que le haya alterado tanto el cerebro para que aquello que ha aprendido no lo pueda volver a recuperar, ¿no? Eso es bastante duro de llevar. Las crisis son frecuentes y además hay diferentes tipos de crisis y aparece durante el año, los 6 años de edad generalmente. Luego ya tenemos cosas que son un poco más frecuentes en neuropediatría, ¿no? Que son las ausencias infantiles por un lado y la epilepsia rolándica. Las ausencias infantiles aparecen entre los 4 y los 10, son crisis también muy frecuentes, pueden aparecer durante varias veces al día y sí que se suele perder el conocimiento y hay unos episodios de mirada fija en el paciente. Pero la buena noticia es que es un síndrome benigno en la mayoría de las ocasiones. Eso quiere decir que no llevaría un deterioro cognitivo asociado, entonces a lo mejor no sería un candidato a que el neuropsicólogo interviniese, depende del caso, pero a lo mejor no. Y sí que responde bien a la medicación que se le dé. Y luego ya estaría la epilepsia rolándica. Esta, por ejemplo, también tiene un curso bastante bueno, también es benigna, es de las más habituales en la infancia, suele aparecer entre los 5 y los 13, en neuropediatría es súper habitual, ¿no? Ver epilepsia rolándica es muy habitual. Las crisis suelen ocurrir durante el sueño, que creo que antes también se ha comentado, puede ser por la mañana, pero hay otras veces que es justo en el ciclo del sueño y pueden afectar sobre todo a la cara y a la boca, provocando dificultad para hablar. Entonces, no suelen necesitar medicación en la mayoría de los casos y sí que desaparecen de manera espontánea en la adolescencia. Ellos suelen llevar un tratamiento si es que lo necesitan, pero luego ya la adolescencia se les quita y no suelen tener más crisis, que yo sepa. Luego la epilepsia mioclónica juvenil, también de las que más aparecen, ¿no? Sobre todo en mujeres. Son crisis más frecuentes que en vez de en el sueño, como en la anterior, en la rolándica, aquí aparece al despertar. Cuando se desayuna o cuando se está aseando la persona, le da la crisis. Entonces sí que en este caso se suele controlar bien con medicación. Luego tenemos otra que también es bastante infrecuente, que es un origen desconocido. Ahí iríamos donde decía muy bien el doctor Parra, ¿no?, en la presentación, que hay algunas que todavía no sabemos el origen que tienen, ¿no? Estamos ahí intentando con la investigación avanzar en ese tema. Es un síndrome poco común, pero es devastador en los pacientes que lo tienen, porque lo que ocurre es que se inflama el cerebro, se produce lo que se llama una encefalitis en un único hemisferio, puede ser en el derecho o en el izquierdo, y esa inflamación lo que hace es que aparezcan crisis focales muy frecuentes y de una severidad muy grave. Una inflamación en el cerebro es devastadora en ese sentido y aparece en menores de 15 años y el nombre lo deben al investigador, que muchas veces con el tema de Lennox, que también han puesto antes, es precisamente porque el médico se llamaba así. Y luego ya tenemos 3 que son menos típicas, pero que yo también tuve la oportunidad de ver y sobre todo la esclerosis tuberosa es bastante devastadora.
Esta sí que tiene un origen genético, en este caso sí que se ha encontrado. Hay lesiones cerebrales y esas lesiones cerebrales que se dan pues pueden desencadenar en epilepsia. ¿Por qué? Porque se forman tumores en varios órganos diferentes. No solamente en el cerebro puede haber tumores, sino que puede haber tumores en el corazón, en los pulmones, en los ojos, en la piel o en el riñón. O sea que imaginaros, para intentar también hacer un diagnóstico de la esclerosis tuberosa es bastante complicado. La epilepsia refleja es otra que, por ejemplo, es interesante porque es una epilepsia generalizada idiopática, es decir, las crisis se van a desencadenar por estímulos específicos que pueden tener un origen externo, es decir, pueden ser las luces parpadeantes, lo que se llama la epilepsia fotosensitiva, Yo me acuerdo que estuve evaluando a una paciente que era adolescente que tenía esto, una epilepsia fotosensitiva. Entonces el neurólogo le decía obviamente que el tema de las discotecas y este tipo de luces y demás evitara, porque podían desencadenarle una crisis, ¿no? Había que tener cuidado con eso. O si no, internas, tenía también bastantes alteraciones hormonales o emocionales. Pero ahí, en el caso del paciente, es verdad que lo puede controlar más él, porque si sabe que yendo a ese tipo de discotecas, por ejemplo, le puede aparecer, pues lo evitas y haces otra actividad diferente. Ahí también hay un control personal que no se da en otro tipo de epilepsias, ¿no? Y luego hay una, que es la catemenial, que también es muy interesante porque esta solamente se da en mujeres y durante el ciclo menstrual. Además se puede dar antes o durante la menstruación y a veces, incluso en el periodo de ovulación, se puede desencadenar este tipo de epilepsia. Y nada, yo me he dado mucha prisa. Lo que me gustaría es dejar una reflexión interesante hoy, que es el Día Internacional, y es de Rajendra Kale, que decía que la historia de la epilepsia sí que es verdad que se puede resumir en 4.000 años de ignorancia, en superstición y en estigma, seguida de 100 años de conocimiento, superstición y estigma, ¿no? Yo creo que entre todos le podemos dar la vuelta para que triunfe más el conocimiento sobre las palabras de estigma e ignorancia, que a veces yo creo que invaden esta enfermedad neurológica. Y nada, muchas gracias por venir.